Nuevamente le damos la bienvenida a Betania Online. Gracias por visitarnos aquí para escuchar la palabra de Dios. Estamos estudiando el Sermón del Monte y ahora entramos en una sección después de las bienaventuranzas, después de que el Señor nos dice que tenemos que ser sal y luz. Ahora entramos en una porción que parece un poco como un cambio abrupto, pero en realidad es parte de lo que sigue. Es introduciendo lo que viene en el 21. Vamos a leer del 17 al 21 de Mateo 5. Mateo 5, 17 al 21. Al 20, perdón. Y así podemos llegar a donde queremos ver. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando usted oye la palabra ley, ¿en qué piensa? A veces pensamos negativamente o positivamente. Si usted está manejando en una área de 35 millas por hora y usted está yendo a 50 millas por hora y el policía lo detiene, usted se da cuenta que usted ha quebrantado una ley y quizás eso le traiga una emoción negativa. Quizás si vive en la ciudad como nosotros y muchos de los hermanos aquí en Betania, y usted limpia la calle cada semana y hay que mover los carros de lado a lado porque limpian, por ejemplo, los lunes limpian en nuestra calle al cruzar la calle y los carros no pueden estar ahí de 12 a 4 y si están ahí definitivamente van a recibir una violación de $35 por estar estacionado en el lado que limpian la calle. Y a veces pensamos que sabemos más y nos frustramos porque pensamos que algunas leyes son estúpidas, que algunas leyes no merecen ser leyes, que son inconvenientes. A veces nos justificamos. ¿Por qué la policía me paró a mí cuando hay gente yendo más rápido que yo? ¿O por qué me paró a mí cuando hay criminales allá afuera que deben coger? ¿O por qué me paró a mí? ¿O por qué me dio una violación a mí cuando hay gente vendiendo drogas en una parte del pueblo? Y nos justificamos, aunque fuimos nosotros que quebrantamos esa ley. Pero imagínense una sociedad sin ley. Una sociedad sin leyes, ¿qué será de esa sociedad? Vivían así en los tiempos de los jueces, cuando dicen estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así es cuando no hay ley. La gente hace lo que quiere, la gente hace lo que le da la gana. Y estamos llegando a ese punto en algunos sitios que no hay ley. Hay personas que quieren que la policía se elimine o que le quiten fondos a los policías y quieren de alguna manera crear otro tipo de orden. El problema es que sin ley cada uno hace lo que bien le parece. Así que la ley es importante y la ley en nuestra cultura es principalmente basada en la palabra de Dios. Y cuando el Señor Jesús está hablando aquí de ser sal y luz, dice el versículo 16, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Bueno, obras en obediencia a los mandatos de Dios, a la ley de Dios, al Antiguo Testamento, que él está mencionando aquí. La palabra ley aquí
se refiere al Antiguo Testamento, no solamente a los 10 mandamientos. Así que el Señor está diciéndole a ellos que la ley es importante, y aunque en la audiencia habían escribas y fariseos, que eran los supuestos guardianes de la ley, ellos habían hecho un sistema de cargas a la ley a un punto que era imposible obedecer a Dios, porque tenían que obedecer tantos detalles de ellos. Y por lo tanto el Señor los llama a ellos y los denuncia como hipócritas. A través del libro de Mateo, hipócritas, hipócritas. Y le llama así, especialmente en el capítulo 23. Entonces ellos consideraban que Jesús vino como un revolucionario para destruir su sistema, para destruir el pasado. Y es todo lo contrario. El Señor vino para hacer buenas obras. El Señor vino para cumplir la ley de Moisés. El Señor vino para enseñar que la ley es lo que Dios quiere aún para nosotros obedecer. La ley tiene muchos detalles y vamos a hablar más después sobre eso. Pero la ley es justa, pero la ley no puede justificar. Esa es una diferencia muy grande. Nadie es salvo por guardar la ley. Por eso vino Cristo, el cumplimiento de la ley. Y queremos hablar hoy sobre ese punto de que toda palabra de Dios será cumplida. Noten cómo Él lo dice en el versículo 18. Porque de cierto Dios que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahora, realmente Jesús le da más honor a la ley que lo que dan los escribas y los fariseos. Ellos pensaban que la ley era un medio para salvación. El Señor dice, no, toda la ley será cumplida. Y Él está hablando de la inspiración de la palabra de Dios, de la autoridad de la palabra de Dios, que toda será cumplida. Y sabemos que fue cumplida en Él, en el Señor Jesús, fue cumplida en su vida y en su muerte en la cruz. Pero estos judíos le habían dado una carga tan grande a la ley y contradicciones y cosas que ellos querían añadirle a la ley, que en realidad eran ellos los que estaban desechando el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ellos tenían un material, un libro que se llamaba el Mishnah. El Mishnah era un libro que en inglés traducido son 800 páginas. Y era definiendo y refinando lo que la ley quería decir. Era poniendo sus propias definiciones y aplicaciones. En el Antiguo Testamento habían 613 mandamientos. Y eso sería bastante difícil cumplir. Pero con el tiempo los líderes judíos comenzaron a añadir lentamente a estas leyes. La intención original de estas adiciones era aclarar la ley, pero terminó añadiendo muchas capas de regulaciones complicadas. Esta enseñanza adicional se compila en lo que se llama el Midrash, que es básicamente una recopilación continua por los rabinos judíos de sermones, dichos, destinados a interpretar la ley mosaica original. Este Midrash ya era bastante amplio en el tiempo de Jesús y todavía crece hasta el día de hoy. Dicen que el Mishnah, el Talmud, que fue escrito, el de Jerusalén, el Talmud consiste en 12 volúmenes. Es como un comentario del Mishnah. Imagínense, 12 volúmenes. El de Babilonia, el Talmud babilónico, consiste en 60 volúmenes. ¿Usted se imagina? Todas las categorías
y subcategorías que habían. Por ejemplo, los fariseos no solo trataban de seguir los 613 mandamientos de la ley mosaica, pero los literalmente miles de mandamientos nuevos que fueron creados para aclarar los originales 613. Por ejemplo, en la ley de Moisés, uno de los mandamientos es mantener santo el sábado. No se podía trabajar el sábado. Pues para aclarar esto, los eruditos judíos crearon 39 categorías distintas de lo que significa trabajo. Y dentro de esas 39 categorías hay muchas subcategorías. Para seguir el reglamento de no trabajar en el sábado hay literalmente miles de subreglas a seguir, incluyendo la cantidad de pasos que uno podía tomar en el día de reposo, el número de letras que puedes escribir en ese día, si podías mover una lámpara de un lugar a otro, cómo de lejos, si podías cargar un niño, cómo de lejos lo podías llevar antes de que se considerara una carga o un trabajo. Una cosa que se clasificaba como trabajo era llevar una carga, como dije. Pero ¿qué es una carga? Pues ellos dicen que una carga es, déjenme leerle, comida igual en peso que a un higo seco. Es una carga. Suficiente vino para mezclar en una copa. Una carga. Leche suficiente para una golondrina. Carga. Miel suficiente para poner sobre una herida. Carga. Agua suficiente para humedecer un ungüento para los ojos. Carga. Tinta suficiente para escribir 2 letras del alfabeto. Carga. Sus reglas se volvieron muy elaboradas. Escribir estaba prohibido como trabajo en el día de reposo. ¿Pero qué es escribir? Bueno, el que escribe 2 letras del alfabeto con su derecha o con su mano izquierda, ya sea de un tipo o 2 tipos, si están escritas con diferentes tintas o en diferentes idiomas, es culpable de violar la ley. Incluso si escribe 2 letras, pero se le olvidó, también es culpable, ya sea que las haya escrito en tinta o en pluma, o tiza roja o cualquier cosa que deje una marca permanente. Es una carga. Pero si alguien escribe con líquido oscuro, con jugo de fruta, o en el polvo del camino, o en la arena, o en cualquier cosa que no se haga una marca permanente, entonces no es culpable. Imagínense la confusión que esto iba a causar en las personas, horas debatiendo, horas discutiendo qué es trabajar. Y el principio del sábado era el principio de descansar. No estar poniéndole subcategorías y subcategorías, porque ya era realmente una carga para ellos. Entonces el Señor está enseñando que estas personas realmente no seguían la ley como realmente debe ser seguida. Y por eso ellos no estaban siguiendo la ley de Dios. Ellos estaban siguiendo la ley de los hombres. Y por eso el Señor dice, yo no vine a romper la ley, yo vine a cumplirla. Pero ¿cuál ley? No la de los fariseos y los escribas. La ley de Dios, que claramente la tenemos revelada para nosotros. Pero para los fariseos y los escribas, la ley, cumplirla, seguir la ley, era una manera para ellos recibir la salvación. Y Jesús sabía que ese no era el caso. La ley no salva. Dice la Biblia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Luego el Señor va a hablar sobre, ustedes han oído, pero yo les digo. El Señor no está contradiciendo la ley. El Señor no está criticando la ley. El Señor está dando su interpretación clara de lo que es la ley. Comienza en el versículo 21. Oíste que fue dicho. En el versículo
más adelante, el versículo 27, oíste que fue dicho. Y por ahí sigue varias veces hablando así. Y él va a dar su interpretación, porque ellos estaban mal interpretando la ley. El Señor Jesús tiene autoridad para hacer eso. Él es Dios. Él es el autor de la Biblia. Por lo tanto, Él puede hablar y aclarar lo que verdaderamente es el significado de la Biblia. Él dice en el versículo 17, él dice, no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él dice, yo he venido demostrándonos, dándonos la idea de su preencarnación en esa frase. Cristo en todas maneras hizo lo que el Antiguo Testamento requiere. Sabemos que Él vivió una vida perfecta, sin pecado. Sabemos que Él fue moralmente impecable. Sabemos que Él se conformó absolutamente al Antiguo Testamento en fe y práctica. Sabemos que nadie lo podía acusar a Él de una violación a la palabra, al Antiguo Testamento. Él le dijo a ellos, ¿quién de ustedes me convence de pecado? Pues nadie podía. El Señor Jesús dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero, un gran pero sin pecado. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y noten, en 1 de Pedro 2:22 está citando a Isaías 53:9. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Así que tenemos claramente que el Señor Jesús cumplió toda la ley a perfección. Él no tenía culpa cuando Él hablaba de algo de la ley, porque Él la había cumplido. Entonces, cuando la Biblia menciona aquí la idea en el versículo 18, dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Pues, ¿de qué está hablando Él? Bueno, la jota es la 10ª letra en el alfabeto hebreo. Y las letras hebreas están formadas por rayas, por lo que hay letras más grandes y otras más pequeñas. Pero la J o el Yod es la más pequeña de todas las letras hebreas. Parece un coma en el español. Y la tilde es la parte más pequeña de la J, que es una marquita en la parte arriba de la letra, un puntito que sale. Y por eso Él dice, básicamente el Señor dice, que nada, dice Él en el versículo, que de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todos los tipos de Cristo se cumplieron. Todos los detalles proféticos de su encarnación y de su vida se cumplieron. Y se seguirán cumpliendo en el futuro hasta la segunda venida. El Señor Jesús cumplió todo en la muerte en la cruz. Ahí Él canceló nuestra deuda con Dios. Y por lo tanto, Él es el cumplimiento de la ley. El perfecto Salvador. Entonces Él dice que, como dice la Biblia en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces el Señor Jesús está dándole la importancia, dándole el real énfasis
a la ley de Moisés y a los profetas. Cristo cumplió cada oración, cada versículo, cada palabra, cada letra, hasta la letra más pequeña, hasta la marca más pequeña de la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y toda escritura será cumplida, porque Dios así lo ha declarado. Así que toda la palabra de Dios es importante. Y segundo, Luis, será cumplida. Entonces queremos seguir y ver el versículo 19, donde dice así. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y él está hablando aquí de la ley otra vez, que la ley es para cumplirla, que la ley hay que seguirla, hay que enseñar, que por ejemplo la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, eso aplica hoy. Honra al Señor tu Dios, no tomes su nombre en vano. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, no mentirás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás. Esos mandamientos continúan hoy y nosotros tenemos que seguir esos mandamientos hoy. No solamente eran para el tiempo del Señor Jesús. Y él está diciendo aquí que hay personas que son cristianos, pero en el cielo van a recibir un grado menos, porque no supieron seguir los mandatos de Dios. John MacArthur lo puso de esta manera: la grandeza en el reino de Dios no está determinada por los dones, el éxito, la popularidad, la reputación o el tamaño del ministerio, sino por la visión de un creyente de las Escrituras, como se revela en su vida y en su enseñanza. Entonces lo importante aquí es que nosotros estamos obligados a seguir los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Y ahí es donde tenemos que hacer una distinción, una diferencia. ¿Cuáles mandamientos no estamos obligados a seguir? Obviamente, mandamientos dados a individuos, mandamientos dados a la nación de Israel. Por ejemplo, las leyes ceremoniales de Israel, las leyes civiles de Israel, las leyes de dieta de Israel, eran específicamente para Israel. Y esas no tenemos nosotros que seguirlas. Y ese es el problema cuando uno confunde la ley del Antiguo Testamento con la ley de hoy. Ahora, ¿cuál ley tenemos que seguir? Tenemos que seguir la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Principios contenidos en la palabra de Dios que se repiten en el Nuevo Testamento. Y lo obedecemos por amor a Dios. A veces el cristiano quiere escoger elegir cuáles mandamientos seguir y cuáles mandamientos no seguir. Y a veces, queriendo obedecer un mandamiento, violamos otro mandamiento. La Biblia dice, no, así no es. Tú tienes que seguir la palabra de Dios. Hay personas que dicen, pero yo tengo que trabajar para proveer para mi familia. Claro que sí. Pues voy a trabajar en una barra. Claro que no. Tengo que proveer para mi familia. Voy a robar. Pues claro que no. Voy a comenzar a trabajar los domingos y voy a comenzar a trabajar días que falto a la iglesia. No. No podemos violar una cosa con la otra. Tengo que pagar deudas, así que no puedo ofrendar. Estamos violando los mandamientos de Dios. Y nosotros no vivimos en una cultura de buffet, que usted coge lo que usted quiere y no coge lo que no quiere. No, eso no es lo que la Biblia enseña. No podemos ignorar o borrar o remover partes de la ley que no nos gustan. Cristo dice que si nosotros, dice, cualquiera que haga, hablando de la ley, los mandamientos, y los enseñe,
este será llamado grande en el reino de los cielos. Y no es que somos legalistas, pero es que los mandamientos de Dios nunca entran en conflicto con la palabra, con nosotros y con el Nuevo Testamento. No. Nosotros tenemos que obedecer a Dios y seguir sus mandamientos. Y por eso que Él habla de esta idea. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué él usa esa frase? Porque los fariseos tenían su propio sistema de justicia hipócrita para agradar a los hombres, no para agradar a Dios. Tenían su justicia que ellos habían inventado, su propio estándar, no los estándares de Dios. Ellos tenían una religión basada en las obras para seguir, pero sabemos que la justicia de Dios no viene por obras, viene de Dios por medio del Señor Jesucristo. Él nos ha dado su justicia, la cual nos hace justo ante Dios, no por nada que hemos hecho, sino porque hemos creído y hemos recibido el regalo de Dios. Porque, hermanos, no importa a qué medida usted llegue o a qué nivel usted llegue, dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, es imposible que usted y yo podamos cumplir toda la ley. Es imposible. Por eso la ley no puede salvarle. La ley le puede enseñar lo que necesita hacer, pero la ley no le puede salvar. Ahora, si usted es salvo, usted puede seguir la ley. Y el Señor va a definir lo que es la ley en los próximos párrafos. Cuando él menciona la ley y luego da su aclaración de lo que significa. Hermanos, la idea es que usted y yo tenemos que someternos a la palabra de Dios, antiguo o nuevo, siempre y cuando son leyes morales de Dios, que trascienden el tiempo, que comenzaron en el jardín, o comenzaron con Abraham, o comenzaron con Moisés, y todavía continúan hoy. Por ejemplo, desde el principio, dice Cristo, eran hombre y mujer. Eso es una ley, eso es una verdad bíblica que sigue hasta hoy. Y todavía hoy tenemos ese principio, esa verdad, son hombre y mujer. Otro principio que la Biblia da es que derramare sangre, su sangre será derramada. También es otro principio que, aunque muchos sitios no lo siguen, es una verdad bíblica. La verdad bíblica de ofrendar y de dar y de sacrificar para Dios son verdades que continúan hoy. La Biblia nos dice así en Isaías 66:2. Dice: mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Cristo en este pasaje está enseñándonos el principio, la verdad, la doctrina de que toda escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia es palabra de Dios. Y nosotros tenemos una obligación de obedecer la palabra de Dios. Y Dios quiere y busca una persona que tiembla ante su palabra, porque esa es la autoridad. Esa es la verdad verdadera, la palabra de Dios. Porque nadie es salvo por obedecer ley. Hay un himno bastante conocido que dice: aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr.
Solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Oremos.